Gametogenia. Generalidades. La gametogénesis o gametogenia es definida por algunos autores como el desarrollo de células sexuales o gametos. Las investigaciones de la gametogénesis son de absoluta importancia para el entendimiento de los eventos reproductivos de cualquier especie. El término gametogenia procede del griego, que es la suma de tres componentes léxicos de dicha lengua: gamete, que puede traducirse como esposa; el término genos, que es sinónimo de producir, engendrar o así como de familia; y el sufijo cis, que es equivalente a acción. La gametogénesis es la formación de gametos por medio de la meiosis a partir de células germinales. En la gametogénesis se presentan en forma casi simultánea las divisiones celulares, mitosis y meiosis, lo cual nos indica que la gametogénesis se inicia de una célula madre con número completo de cromosomas, que es decir, una célula diploide, para dividirse por mitosis y meiosis hasta una célula ploide, que es una célula que cuenta con la mitad de los cromosomas de la especie. Una de las características que resaltan a la gametogenia es que la hembra de los mamíferos superiores desde su nacimiento ya cuenta con las células sexuales que necesitará en su vida adulta. El macho, para contar con las células sexuales, necesita llegar a la pubertad. La mitosis es la división celular que produce dos células hijas genéticamente idénticas entre sí. Puede ocurrir en las células de los individuos eucariotas, tanto haploides como diploides. Y la meiosis es una forma de reproducción celular que se produce en las gónadas para producir gametos. Es un proceso de división celular en la que una célula diploide sufre dos divisiones hasta convertirse en 4 células haploides. Espermatogenia. La espermatogenia es el proceso por el cual se producen espermatozoides a partir de células germinales en el macho. Las células germinales son las espermatogonias. La espermatogénesis se produce en los testículos. Las etapas de la espermatogenia se dividen en dos, que es la espermatocitogénesis y la espermiogénesis. La espermatocitogénesis es el proceso en el que se producen las espermatogonias, que son las células germinales de las cuales se van a producir los espermatozoides en un futuro. La espermatogénesis se produce en propagación en forma de onda en los túbulos seminíferos por la acción de la hormona GnRH. Se inicia con la multiplicación de las células indiferenciadas en los testículos. En las células madres dan lugar a espermatogonias de tipo A o B. Las espermatogonias de tipo A se obtienen por la división celular, que es la mitosis. Las espermatogonias, al dividirse, producen espermatogonias oscuras y claras. Esto quiere decir, claras oscuras se refiere al núcleo, al color del núcleo. Las espermatogonias de núcleo oscuro solo se dividen en pocas espermatogonias para seguir produciendo en un futuro, y las espermatogonias claras dan lugar a más espermatogonias de tipo B, y que son el proceso de maduración de las oscuras. Las espermatogonias de tipo B se dividen por mitosis produciendo más células de su tipo, carecen de vacuola nuclear y producen espermatocitos que posteriormente se convertirán en espermatozoides. Espermiogénesis es el proceso de maduración de los gametos, es decir, las espermatidas o espermatocitos que se convertirán en espermatozoides. Las espermatidas sufrirán un proceso de diferenciación celular que consta de 4 fases: la condensación del núcleo, la formación del acrosoma, la formación del flagelo y por último la reducción del citoplasma. La ovogenia. La ovogenia es el proceso de desarrollo y diferenciación del gameto femenino mediante la división celular, más conocida como meiosis. La ovogenia en la especie humana se completa un poco antes del nacimiento. La maduración prenatal de los ovocitos se da
Durante la vida fetal, las ovogonias proliferan por división mitótica. El tamaño de dichas ovogonias aumenta para formar ovocitos primarios antes del nacimiento. A medida que se forma el ovocito primario, es rodeado por una capa de células que constituyen un folículo primordial. El ovocito primario enseguida es rodeado rápidamente por una cubierta que es conocida como la zona pelúcida. Los ovocitos primarios comienzan la división meiótica antes del nacimiento y finalizan en la adolescencia. Se cree que las células foliculares que rodean al ovocito secretan una sustancia que es el inhibidor de maduración en el ovocito, que mantiene detenido el proceso meiótico, que es decir, que es lo que pausará la división de la célula hasta llegar a la pubertad. Y la maduración postnatal de los ovocitos se da, como su nombre lo indica, se da después del nacimiento. Los ovocitos primarios se mantienen en estado de latencia, es decir, que esperan dentro de los folículos hasta que llegue la pubertad de la hembra. A medida que madura el folículo, el ovocito aumenta su tamaño y poco después de la ovulación comienza la división meiótica. Las ovogonias, que son las células germinales de la hembra, sufrirán dos divisiones meióticas, de las cuales se obtendrán cuatro células que son llamadas los ovocitos. De estas, solamente una será funcional y las otras serán conocidas como cuerpos polares, las cuales solamente no cumplen ninguna función, y solamente una de ellas es el óvulo, que posteriormente será exportado para la espera de la fecundación. Existen más de 2 millones de ovocitos primarios en una recién nacida, pero involucionan en la infancia y en la adolescencia llegan a solamente a un número de 40.000. De ellos, solamente 400 se convierten en ovocitos secundarios, los cuales serán expulsados y serán las células funcionales con las que se procede a la fecundación.